Dios les bendiga, amados hermanos. En la semana estaba orando, le digo, Señor, un pasaje que concuerde con el trabajo de Toita, con la clase de la hermana Olvi, con la clase del miércoles de Ili y con lo que estamos estudiando en la escuela dominical. Y es precisamente ese pasaje. Yo agarraba otro y el Señor ponía en mi mente este. Me iba a otro pasaje y el Señor me regresaba a este. Y después de unos 4 o 5 intentos del Señor, yo le dije, sí, Señor, ¿tú quieres ese? Y de eso vamos a estar reflexionando. Quiero decirte, amado hermano, que tú fuiste escogido por Dios con un propósito. Amén. Amén. Usted tiene un propósito. Y posiblemente por no conocer su don, no está desarrollando su propósito. Es muy importante que usted descubra ese don, porque es su herramienta. Pero si mi hermano Juanito tiene un cuchillo y mi hermana Coco una tablita de picar, pueden hacer equipo. Pero mi hermana Ado trae unos tomates y mi hermano Dani unos chiles y mi hermana Lupita trae una carnita. Yo creo que ya se pueden juntar los 5 y prepararnos la comida cuando terminemos el culto. ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que hagamos equipo con sus habilidades que Él nos ha otorgado. Esos dones. Primera de Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Ahí están los dones. Es importante que usted descubra el suyo. Pregúntele a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere ocuparnos. Es más, cuando vemos la creación, podemos ver que en el mundo vegetal como en el mundo animal, cada cosa creada cumple con una función en el ciclo de la vida, ¿cierto? Si no pongas a ver documentales, deja a un lado las novelas, te pongas a ver documentales, lo hermoso que Dios ha hecho. Y que todo tiene un ciclo, y que cada animalito cumple una función, un propósito, que cuando sacas a uno de ellos, se rompe el ciclo y empieza un desorden. De la misma manera, en la iglesia, cada miembro tiene una función que cumplir, que Dios le ha asignado. Me tocó ver un video y en el video se miraba la célula, nuestras células de la sangre. Pero agarraban una célula y la ampliaban no sé cuántas miles de veces y ahí se ve una cosita como un gusanito que va, que regresa. Y ahí está. Ese es su trabajo. Los científicos le llaman el motor. El motor. Y un científico decía, detrás de este motor hay una mente, porque el motor cumple una y otra vez su función sin equivocarse. Y esas son las partes del motor, y para que esto funcione así tiene que haber un ingeniero detrás de eso. Y yo decía, wow, una cosa tan microscópica tiene un propósito definido, no nos damos cuenta, pero está cumpliendo su función para que el cuerpo sea nutrido. Extraordinario lo que Dios hace. Cada sistema de nuestro cuerpo tiene una función. Y cada sistema tiene sus componentes y cumplen su función.
ni nos damos cuenta. Usted cambia de piel varias veces al año, ni se da cuenta. Cuando no te bañas 2, 3 días, te tallas, te rascas, dices, ay, ya tengo cueritos, ¿verdad? Es tu cuerpo que está desechando las células muertas. Usted tiene una función que cumplir. Usted como hijo de Dios fue escogido para cumplir una tarea específica que nadie más puede hacerlo, sino usted mismo. La pregunta es, ¿está cumpliendo con esa tarea que Dios le ha asignado? ¿Está cumpliendo con esa tarea que Dios le dio? Dice la palabra del Señor en 1 de Crónicas 14, versículo 8, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David los oyó, salió contra ellos. ¿Qué habían hecho de David? Lo habían ungido como rey. David no llegó a ser rey de la noche a la mañana. David verdaderamente fue un hombre en el cual Dios le dedicó tiempo. Y esto, amados hermanos, esto de dedicar tiempo lo tenemos que aprender todos nosotros. Tenemos que aprender a dedicar tiempo. Es muy importante que dediquemos nuestro tiempo a todo aquel que queremos que sea un verdadero discípulo. Número 1. Dios te ha llamado con un propósito. Dios te ha llamado con un propósito. Dios te ha llamado con un propósito. ¿Con qué nos ha llamado Dios? Con un propósito, ¿verdad? Todos tenemos una función que cumplir. Usted va a escarba por ahí en la tierra y resulta que sale una lombriz. ¿Cuál es la función de la lombriz? Todo lo muerto lo come y lo regresa otra vez a que sea tierra. Es abono. ¡Wow! En todo se fijó el Señor, ¿verdad? Y si una lombriz cumple un propósito específico, imagínese usted. He visto en Facebook donde dice, vota para que las abejitas ya no se mueran y dejen de fumigar con pesticidas. ¿Sabe qué pasaría si las abejas se mueren en total? Ustedes y juntamente conmigo nos vamos a morir de hambre, porque no va a haber quién va a polinizar todos los árboles frutales, toda la vegetación. Nada más si sacamos a los que polinizan. ¡Chun! Fuera. Todo el mundo se muere de hambre. Una abejita, sí, una abejita. Porque hay un propósito específico que Dios le ha asignado. Y en las escrituras encontramos a personajes con tareas específicas asignadas por Dios para que ellos la cumplieran. Adán y Eva. ¿Cuál fue su tarea? Reproducir la especie, ponerle nombre a los animales, cultivar la tierra. Tareas bien específicas, claras. ¿Cuál fue la tarea que Dios le asignó a Noé? Construir el arca, meter los animales escogidos por Dios, meter la alimentación de los animales. Una tarea muy específica y que en su momento la tuvo que cumplir. De ahí sigue Sem. ¿Quién es Sem?
el hijo de Noé. ¿Y cuál es la tarea de Sem? La tarea de Sem era levantar una descendencia por la cual vendría el Mesías y la humanidad sería bendecida por él. Llegó Abraham y con Abraham se recibe un pacto. Y la tarea de Abraham es mantener ese pacto, porque con ese pacto todas las naciones serían benditas. Cada uno de estos personajes enfrentan oposición por ser llamados por Dios. Fíjate lo que dice la palabra del Señor aquí en 2 de Crónicas 1:14. Y oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y encontramos una oposición en contra de David. Pero cuando tú revisas a los otros personajes mencionados, ¿Adán y Eva tuvieron oposición? Sí, con el mismo Satanás. Noé tuvo oposición, toda la sociedad le decía que estaba loco y aunque él les hablaba, no le hicieron caso. ¿Abraham tuvo oposición? Desde luego que sí. 2 veces le quitaron la mujer. Claro que tuvo oposición. Tú y yo fuimos creados con propósito y Dios te ha asignado una tarea, pero también tendrás oposición. Sin embargo, Dios nos capacita para la tarea que Dios nos ha dado. Déjame decirte que tomando al personaje de David, Dios primero enseñó a David a pelear con osos y leones. ¿Para qué? Para que cuando tuviese enfrente a un gigante, él lo venciera. Pero primero tuvo que aprender a vencer un oso. Primero tuvo que aprender a vencer un león. Primero tuvo que estar practicando y practicando y practicando. Y cuando David mira al gigante dice, me lo echo. Vámonos. Nadie quería pelear con él. 40 días había estado Goliat pidiendo a un contrincante y todos se hicieron de los sordos. Y cuando David llega, le dice uno de sus hermanos, a mirar la guerra has venido. Debiste haber quedado con las ovejas de nuestro padre. Y David le dice, ¿cuál guerra? Porque eso es lo que realmente dice David. ¿Cuál guerra? Puro palabrerío. Es esto. Y él, dijera mi suegro, le calculó el agua a los camotes. Y él dijo, está grandote, sí me lo he hecho. Y empieza, hey, ¿qué le van a dar al que mate al gigante? Y se pasó preguntando hasta que llegó ante el rey. Porque cuando llegó con el rey dijo, ya sabía que le iban a dar una de las hijas del rey. Y cuando llega ante el rey, Saúl dice, yo me lo voy a echar. ¿Y se lo echó o no se lo echó? Sí, se lo echó. ¿Y qué le dieron? Mical, la hija de Saúl. Pero David no podía llegar a ese nivel si primero Dios no lo capacita. Dios te capacita. En la tarea que Dios te asigna, Él te capacita. Cuando David vence a Goliat, luego Saúl lo pone al frente del ejército y él sacaba al ejército y lo traía y salían y eran victoriosos con David y los regresaba. ¿Te has preguntado por qué Dios puso a David
enfrente del ejército de Israel? David tenía que aprender a tomar decisiones cruciales, porque un ejército dependía de sus decisiones. Un ejército dependía si vivía o moría. David tuvo que aprender verdaderamente a dirigir personas. Y cuando Dios ve ya que este hombre ya toma decisiones, dirige a la gente, entonces lo nombra rey. Entonces lo nombra rey. Yo no sé en qué proceso estás tú, en qué proceso estamos nosotros, pero Dios, déjame decirte, que te va a permitir vivir procesos para que puedas cumplir con el propósito asignado que Él te ha dado. Siempre te diré, déjate usar por Dios. Él está contigo. Déjate usar por Dios, Él está contigo. Nuestro desafío es no temer cumplir con la tarea que Dios te ha dado. No temas, no temas, cumple con la tarea que Dios te ha dado. Número 2, Dios te ha llamado, coma, consúltalo para saber qué hacer. Y hay pasajes tan claros referente en la vida de David, con una ocasión les prediqué que había sequedad y fue el rey David que dijo, pregunten por qué está pasando todo esto. Y después de 3 años de sequedad, que no llovió en Israel, la respuesta fue, porque Saúl mató a los gabaonitas. Muchas cosas que nos suceden tienen un porqué. Muchas cosas que suceden es porque hay un porqué, pero muchas veces no vamos con Dios y le decimos, Padre, ¿por qué está aconteciendo esto? Y encontramos a David que sí lo está haciendo. A mí me gusta mucho y yo le digo a Dios, ayúdame a entender la situación de Adán. Ayúdame a entender. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención está en Génesis 3:9, porque después de que ellos pecaron, Adán y Eva, Dios les hizo una pregunta. Adán, ¿dónde estás tú? Y a veces pensamos que se refiere a una situación geográfica que por allá se fue a esconder Adán. Pero déjeme decirle que esa pregunta no tiene nada que ver con ese lugar geográfico. Dios puso a Adán en el jardín. Él sabía dónde estaba. La pregunta tiene que ver es, ¿cuál es tu condición nueva delante de mí? ¿Cómo estás delante de mí? Y cuando Adán contesta, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Lo que pasa es que comiste del fruto del cual te dije que no comieras. Y a veces no vemos eso. Adán no iba a consultar a Dios. David dice que consultó a Dios. Adán no iba a consultar a Dios, pero Dios lo busca para que se entable una conversación. Y muchas veces Dios te va a buscar para que hables con Él. Dios nos va a buscar para que hablemos con Él.
Y déjame decirte que cuando llegue el momento, abre tu corazón delante de Dios. Dile lo que sientes, dile lo que piensas, pero dile las cosas a Dios. Y aunque Adán le dice, la mujer que me diste, le echó la culpa a él y luego a la mujer, y la mujer, la serpiente me engañó, a cada uno le fue dando su parte y se volvió a quedar con Adán. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Adán no había entendido que tenía que hablar con Dios. Y eso es algo que tenemos que estar haciendo. Versículo 10. Vinieron 9 y 10. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refalim. Entonces David consultó a Dios, diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Yo los entregaré en tus manos. ¿Qué acaso David no tenía experiencia militar? Sí, tenía experiencia militar. Su experiencia militar empezó cuando Saúl era el rey. Pero he aquí la humildad de David. Su experiencia más la guía de Dios, indestructible. Tú y yo podemos tener experiencia, pero no es la experiencia la que nos debe de guiar. Debe de ser siempre la voluntad de Dios. Siempre debe de ser la voluntad de Dios. Y Dios le da la estrategia. Ve, te voy a dar la victoria. En el versículo 14, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Ahora es diferente. Sí, vas a ir a pelear, pero no te vas a ir de frente. Ahora te vas a ir por un costado. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama estrategia. Y la película que vimos, Don y Carol llegan con su propia estrategia. Y ellos llegaron con la mentalidad de aprender el idioma para predicarles a Cristo. Y se aprendieron el idioma y predicaron a Cristo, pero Judas, el traidor, salió como héroe. No era la estrategia más adecuada. Pero cuando Dios le da la estrategia a Don y a Carol, no solamente se convierte el grupito donde ellos viven, se convirtieron todos los grupos a su alrededor. De tu estrategia a la estrategia de Dios es más importante la estrategia de Dios. Y eso nos lleva a la victoria. Esto es muy significativo porque es Dios quien conoce y dice cómo realizar las cosas. ¿No te has ganado a tu papá y a tu mamá? ¿No te has ganado a tus hermanos? ¿No te has ganado a tus sobrinos, a tus primos, tíos, familiares? ¿No será que has ido con tu propia estrategia? ¿Por qué no consultas a Dios y le preguntas, Señor, cuál es la estrategia? Tu estrategia para alcanzarlos para tu reino. Yo le estoy pregunta y pregunta al Señor, ¿cuál es tu estrategia, Señor, para alcanzar a mi hermana en México?
Yo ya entendí que yo no soy el que le va a predicar. Últimamente me he estado comunicando con algunos hermanos de allá. Y le digo, hermano, ¿cómo quiere que operemos? Le digo, a mí no me pregunte, pregúntele al Espíritu Santo cómo va a ser esa tarea, porque el que está allá es usted. Yo cuando lo hice, fracasé. Le prediqué el Evangelio a ella y a sus 2 hijos. Posiblemente te puede llevar tiempo o posiblemente no. La respuesta que te dé el Señor. Dios te ha llamado y Él te va a decir cómo has de proceder, cómo va a hacer las cosas. Eso es lo que Él espera, que le preguntemos. Pablo fue lo primero que hizo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, pues te me vas a Damasco, vas a entrar en la calle que se llama derecha y te vas a posar en la casa de un hombre que se llama Simón, el curtidor. Era su oficio, no su apellido. Cuán importante es que escuchemos entonces a Dios. Nuestro desafío, consultemos a Dios para que Él nos diga cómo hacer las cosas. Así de simple. Consultemos a Dios para que nos diga cómo vamos a hacer las cosas. Inclusive, para aquellos jóvenes que van a entrar a la universidad, preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo estudie? ¿Estás buscando trabajo? Pregúntale a Dios, ¿dónde quieres que yo trabaje? Porque a veces tenemos, amados hermanos, nuestros propios planes. Y queremos que sea Dios quien se añada a nuestros planes. Y le decimos, Señor, bendíceme. Entonces nuestro Señor lo estás agarrando de sirviente. Si es tu Señor, pregúntale, ¿qué quieres que yo haga? Número 3. Fuimos escogidos con un propósito. Número 3. Dios te ha llamado para impactar a las naciones. Dios te ha llamado para impactar a las naciones. Dios te ha llamado para impactar a las naciones, a los grupos étnicos. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Pregúntale a Dios. Pregúntale al Señor. Un día llegó un hombre a una fábrica de paracaídas y ahí estaba una persona acomodando los carros y se baja y le dice, por favor, ¿puede colocar de este lado su carro? Y el hombre, no queriendo, lo acomodó y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Paracaídas. Y se empieza a reír, ja, ja, ja. ¿Tú eres el que acomoda aquí? Sí, esa es mi parte para construir los paracaídas. A mí me asignaron que yo acomode todo para que todo esté en orden y la gente de allá adentro no se distraiga. Así que, ¿qué estoy haciendo aquí? Acomodando, poniendo orden, porque estamos construyendo paracaídas. Dios ha asignado algo en este mundo para extender su reino. Pero hay que hacer, amado hermanos, lo que nos toca. La mentalidad de los pueblos antiguos en aquel entonces es que ellos tenían dioses locales. Si un pueblo venía y vencía a otro, es porque su dios había sido más fuerte. La victoria se le daba a la deidad en que se creía. ¿Se acuerda dónde metieron el arca los filisteos? Esa arca de Israel, ¿dónde la metieron? En el templo de Dagón. Pero ¿qué pasó al otro día? Dagón estaba postrado
ante la presencia de Dios, porque el arca representaba, simbolizaba la presencia del Dios vivo, y resulta que Dagón estaba postrado. Qué impactante ha de haber sido para los sacerdotes filisteos ver a su deidad adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha de haber sido muy impactante. Pero después de la segunda postración de Dagón, empieza una enfermedad. Y estaba barriendo con toda la gente. Ellos dijeron, saquemos el arca de acá. El Dios de Israel nos va a matar. Y lo mandaron a otra ciudad, y la otra ciudad también se enfermó. Ellos creían en el Dios local. Nos trajimos al Dios de Israel. Y ahora está peleando el Dios de Israel. Nos está enfermando, nos está matando. Llevémosla a otra ciudad. Y así se le iban pasando, ¿verdad? De ciudad en ciudad. De ahí por la cuarta ciudad dijeron, no, no, aquí no la queremos. A él les toca y ¡pum! Se la dejaron. Dioses locales era la mentalidad de ellos. Dice la palabra del Señor en el versículo 17. Vamos a leer el versículo 17. Ya está en pantalla y dice, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las... Ah, ¿a quién temían? A David. Todos los contornos le tenían miedo a David, pero todas las naciones también. Pero ese temor tenía que ver con el Dios de David. David estaba siendo usado para que conocieran a su Dios. Hay un Dios santo y hay un Dios todopoderoso, el Dios de David. Las buenas nuevas de salvación es la historia de Dios de cómo puede perdonar el pecado del ser humano en todas las naciones, en todos los grupos étnicos. No es la historia del misionero o del mensajero, cómo sufre por llevar el mensaje, a qué se arriesga, que renuncia a todas sus comodidades para poder llevar el mensaje de salvación. No es la historia del misionero. No era la historia de los misioneros que vimos de Don y Carol. Carol llevaban el mensaje de salvación. ¿Se expusieron? Sí, se expusieron. ¿Arriesgaron sus vidas? Sí, arriesgaron sus vidas. Pero no es la historia de ellos. Es la historia de Dios. De cómo puede salvar al ser humano de la condenación eterna. David impactó a las naciones. David impactó a su entorno y les demostró que su Dios era el Dios todopoderoso. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Para que la gente crea y tema en ese Dios todopoderoso. Dios sigue salvando a la humanidad. Pero tú y yo tenemos que provocar que esa humanidad crea en Dios. Nuestro desafío es que impactemos a los grupos étnicos que están a nuestro alrededor. Al taxista, al comerciante, al médico, al profesor, etc. Cada grupo étnico tiene que ser alcanzado. Pero de ti y de mí depende si nos dejamos usar por Él para que esa sociedad sea impactada por nosotros. Estamos estudiando un material titulado Tu iglesia puede cambiar al mundo. ¿Cuán dispuesto estás para que Dios te use y ese mundo sea cambiado por Él?
Es importante, es importante que entiendas, que yo entienda, que entendamos que Dios nos ha llamado con un propósito, que es extremadamente importante que le preguntemos a Él, ¿cómo voy a hacer mi tarea asignada por ti? ¿Cómo lo voy a hacer? Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no solamente qué quieres que yo haga, sino cómo lo hago. Y entonces Dios te va a usar y vas a impactar a la gente de tu alrededor, de tu cuadra, de tu barrio. Pero déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios. Amén. Dios, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra. Permite Dios que cada vez que abrimos nuestra Biblia, tu palabra, hables a nuestras vidas. Nos permitas reflexionar, Señor, y podamos darte una respuesta en base a lo que aprendemos. Nos ponemos en tus preciosas manos y ayúdanos a impactar, Señor, nuestra sociedad. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.